Bueno, hoy vamos a hablar acerca de Faraday. Humphrey Davis, era un investigador en el Royal Institute de Inglaterra. Él ofrecía conferencias gratuitas, abiertas a todo público. A esas conferencias asistía un joven llamado Michael Faraday, el cual trabajaba como encuadernador. En el trabajo de encuadernador de este Faraday se enamoró de lo que es la química y la electricidad, y fue precisamente como tuvo acceso a literatura reciente y nueva que no estaba accesible en las bibliotecas de aquella época. Además que no cualquiera podía entrar a una biblioteca antes. Entonces, de esta manera él tuvo acceso a información nueva, a los trabajos de Ampère, y se enamoró de sus trabajos. Y entonces, cuando vio que Davis daba conferencias gratuitas acerca de sus trabajos, él asistía a las conferencias, hacía notas, era una persona exageradamente muy ordenada, es por eso que siempre les hago hincapié de que lleven sus notas muy bien. ¿Por qué? Porque después de asistir a una serie de conferencias, que por cierto, bueno, también tengo que aclarar aquí que él era de una familia humilde, él no tenía acceso a muchos recursos, entonces la única manera en la que podía accesar a la investigación era ser apadrinado. Entonces, en 1812, presenta su solicitud de trabajo a Davis, y le presentó como carta de presentación todas las notas de todas las conferencias que él daba. Y no solamente hacía las notas, sino que hacía dibujos adicionales explicando todo lo que pasaba en cada paso. Lo cual le gustó mucho a Davis y lo contrató como barrendero. Y entonces vio que tenía talento Faraday, y poco a poco lo empezó a poner a cargo de más cosas. Entonces le dijo, así como, digamos, si ustedes llegan a un laboratorio, lávate el material. Luego, ¿sabes qué? Prepárate un buffer. Luego llamas ¿sabes qué? Calibra tal equipo. Y así pues fue hasta que, ¿sabes qué? Hazte el análisis estadístico de lo que sacamos la otra vez de las mediciones. Y así fue ascendiendo, hasta que en 1826 publicó su primer artículo científico. Para 1827 ya era un investigador hecho y derecho. Y para 1831, bueno, en estos 4 años, él llevaba un registro en su bitácora de todos los experimentos que daba. Y precisamente gracias a que hacía muchos experimentos y lo registraba todo, y registraba sus fracasos y triunfos, se dio cuenta en 1831 que había dado precisamente con el meollo de cómo producir electricidad. Ya que se sabía que la electricidad, gracias a los experimentos de Oersted, ya se sabía que la electricidad y el magnetismo estaban ligados. Pero Ampère demostró que una corriente eléctrica, si tenías un cable que conducía una corriente en una dirección, y tenías otro cable que conducía en sentido contrario, entre ellos dos se daba una repulsión. Sin embargo, si los dos cables presentaban una corriente en el mismo sentido, entonces se iba a dar una atracción. Entonces ya se sabía que los fenómenos eléctricos generaban fenómenos magnéticos. Esos son los trabajos de Ampère. Ahora querían exactamente al revés, que los fenómenos magnéticos dieran fenómenos eléctricos. Y de hecho había prácticamente toda la comuna internacional de científicos que trabajaban en el área de la electricidad, estaban buscando lo mismo. ¿Por qué? Todos sabían algo: quien lograra relacionar el magnetismo con la electricidad, es decir, producir electricidad a partir del magnetismo, iba a pasar a la historia. Ya lo sabían, ya lo estaban buscando, y tomó casi desde aquí para acá, fueron 20 y tantos años, ¿no? 20 y tantos años en los que no se reportaban avances, hasta que en 1831 Faraday hizo el siguiente experimento. Tenía un galvanómetro, que en él tienes una aguja, bueno, tienes una bobina, y en esta bobina está una aguja, y aquí tienes un campo, tienes un imán norte-sur, ¿no? Más bien 2 imanes. Y entonces, si la corriente fluye en un sentido, se produce un polo, y esto, digamos, si produce un polo sur, esto se desvía hacia acá, y si la corriente, digamos, es en este sentido. Si tenemos la corriente en sentido contrario, entonces esto va a generar un polo norte, y entonces esto se va a deflexionar hacia el otro lado. Entonces, Faraday tenía
una bobina enrollada así y encima de ella otra bobina. La bobina A es la de color negro, esta está conectada al galvanómetro, la bobina B está conectada a una batería. Entonces, lo que él observaba es que cuando conectaba la batería, del voltaje de 0 cambiaba a un voltaje positivo, digámoslo así. Y mientras estuviera conectada la batería, esto volvía de nuevo a 0. Se quedaba así de, ok. Y luego cuando desconectaba la batería, al desconectar, el voltaje se hacía negativo. Entonces se dio cuenta de algo, que no, cuando la corriente es constante, no se produce electricidad. Era la variación de corriente. Cuando la corriente es constante, no hay producción de voltaje. Y cuando hay variación de corriente, obviamente si esta es positiva, entonces el voltaje que se genera es positivo, y si tenemos una variación de corriente negativa, entonces el voltaje que se produce va a ser negativo. De hecho es al revés, siendo estricto así en el sentido matemático, el voltaje es exactamente al revés. Cuando aumentas la corriente se genera un voltaje negativo, y cuando disminuyes la corriente se genera un voltaje positivo. ¿Por qué? Porque aquí aplicamos las leyes de la conservación de la materia. Si estás aumentando la corriente está aumentando. Eso significa que entonces la bobina que está aumentando la corriente, la corriente está aumentando, entonces esta otra genera un voltaje negativo para contrarrestar este aumento de la corriente. Y si es al revés, la corriente está disminuyendo, entonces esta me va a generar un voltaje positivo para evitar que la corriente disminuya. Se va a mantener. A eso se le llama inductancia. Ahorita todavía no vamos a entrar con ese concepto. Ahorita vamos a entrar con otro concepto más fundamental. Desgraciadamente la deducción de la ley de Faraday tuvo que esperar otros 30 años más, ya que Faraday fue maestro de otro gran científico que se llama Maxwell. O Maxwell, no sé cómo se pronuncia. Maxwell hizo la siguiente deducción. Dijo, vamos a igualar la fuerza eléctrica con la fuerza magnética. Y entonces tenemos que la fuerza eléctrica es igual a un campo, que es el campo eléctrico, por una carga. Y la fuerza magnética es igual al campo magnético por un polo. Ya habíamos visto que el polo magnético también se puede generar por una carga que está en movimiento. Entonces, desglosando esto, entonces un campo eléctrico es igual, por una carga, es igual a un campo magnético por una carga por una velocidad. Y entonces, esto pertenece a la ley de Lorentz, todavía ni siquiera llegamos para allá, pero entonces aquí desglosando esto, entonces queda que el campo eléctrico es igual a un campo magnético por una velocidad. Pero este es un vector y este es un vector. ¿Qué característica tienen que tener los vectores para que den otro vector? ¿Qué producto es? Cuando se multiplican dos vectores, ¿qué de otro vector? Tiene que ser a fuerzas, producto cruz. Y entonces, ya sin los vectores, entonces el campo eléctrico es igual al campo magnético por la velocidad. ¿Saben qué? Velocidad la voy a trabajar con U. Es igual a la velocidad por
seno del ángulo en que estés cortando esto. Ahora, hasta aquí está muy chido. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo se traduce? Ustedes no están acostumbrados a trabajar con campo eléctrico, ustedes están acostumbrados más a trabajar con voltaje. De hecho, no hay casi medidores de campo eléctrico que se trabajen así comúnmente, pero medidores de voltaje sí hay muchísimos. Y entonces el voltaje es igual al campo eléctrico por una distancia. Y entonces esto es igual a beta por U por L por seno del ángulo. Eso en lenguaje un poquito más, bueno, ya en diagrama, ¿cómo se ve? Tenemos un polo norte, tenemos un polo sur. Eso significa que entonces el campo magnético va a ir de norte a sur. Ese va a ser beta. Y si tenemos un alambre, ahí de largo L, ese alambre tiene un largo que llamamos L. Y esta L pues va siendo el largo y lo vamos a medir en metros. Beta es el campo magnético y se miden teslas. Todavía no nacía Tesla, cosa curiosa. I'm so sorry. Y U es la velocidad. Y U está en metros sobre segundo. ¿Por qué puse a U a velocidad con U? Porque esto entonces va a estar atravesando a una velocidad U. Y entonces el voltaje depende de U. Para no trabajar V es igual a otra V, mejor trabajo así. Y entonces el ángulo en el cual estoy cortando estas líneas de campo, me está diciendo cuánto voltaje se va a generar. El voltaje entonces es igual a la intensidad del campo eléctrico por la velocidad, por el largo del alambre, por el seno del ángulo. Eso significa que si el seno vale 0, sí, porque seno de 0 grados es igual a 0, seno de 90 grados es igual con 1. Entonces, si el campo magnético va así y el alambre lo estoy poniendo así en corte, no voy a generar nada. Voy a generar solamente si el alambre está